Alan Pierce se enderezó su uniforme diplomático formal mientras se acercaba a las enormes puertas de la Cámara del Consejo Galáctico. Sus manos curtidas, marcadas con las pequeñas cicatrices de una vida dedicada a construir el lugar de la humanidad entre las estrellas, temblaban levemente, no por miedo, sino por el peso de lo que estaba a punto de hacer. ¿Está seguro de este embajador?, preguntó Lisa Grant, su delegada de 15 años. Sus ojos buscaron en su rostro cualquier signo de duda. Alan asintió. La votación fue unánime. Cada colonia humana, cada asentamiento, cada puesto avanzado. Hemos terminado. Las imponentes puertas abrieron con un zumbido bajo, revelando la vasta cámara del Consejo más allá. 327 especies alienígenas estaban representadas aquí. Sus delegados estaban sentados y con lágrimas en los ojos alrededor de una plataforma central para hablar. La cámara vibraba con la charla política habitual, pero se quedó en silencio cuando Alan avanzó. Había estado en este podio muchas veces durante sus 30 años de carrera. Había abogado por los derechos humanos, había abogado por acuerdos comerciales justos y luchado contra la discriminación sutil y no tan sutil que los humanos enfrentaban en la sociedad galáctica. Hoy sería diferente. Hoy sería su último discurso. Estimados representantes del Consejo Galáctico, Alan comenzó con voz fuerte a pesar de sus 65 años. Vengo ante ustedes no para solicitar ni negociar, sino para informar. Alto consejero Seatal de la hegemonía se movió en su asiento. Sus escamas azules captaron la luz. La hegemonía había estado entre los primeros en descubrir la Tierra hace 3 siglos, y entre los primeros en darse cuenta de lo útiles que podían ser los humanos. Cuán explotable ha sido la humanidad durante 300 años, participando de buena fe en el marco de este consejo. Hemos compartido nuestras innovaciones únicas, luchado en sus guerras, mundos colonizados a los que ninguna otra especie pudo adaptarse y resuelto problemas que habían desconcertado a sus mentes más brillantes durante milenios. Alan hizo una pausa y miró alrededor la cámara. Algunos delegados ya estaban inquietos, esperando otra queja humana seguida de un eventual cumplimiento a cambio. Se nos ha negado una representación igualitaria. Vimos cómo nuestra propiedad intelectual era confiscada bajo disposiciones de emergencia que de alguna manera nunca expiran. Si nuestros mundos coloniales se hubieran resonificado y redistribuido y se los hubiera tratado como herramientas útiles en lugar de socios iguales. El consejero Bree de la República Triceran levantó un delgado apéndice. El embajador Pierce. Si esto se trata de los derechos mineros en Nueva Montana, ya hemos programado su revisión en el próximo ciclo. No se trata de un solo problema. Alan interrumpió algo que ningún humano se había atrevido a hacer en la Cámara del Consejo antes. Se trata de todos ellos. Cada promesa rota, cada objetivo movido, cada garantía condescendiente de que los humanos recibirían un trato justo pronto. Hemos esperado 3 siglos por un pronto. La Cámara estalló en murmullos. Alan continuó antes de que alguien pudiera formalmente. Objeto a partir de nuestra hora estándar galáctica de hoy, la humanidad ha votado unánimemente retirarse del Consejo Galáctico y todos los tratados asociados, acuerdos comerciales, paquetes de defensa e intercambios científicos. Ahora la Cámara explotó con ruido. El presidente, una entidad gaseosa contenida en una esfera transparente, brilló naranja brillante en alarma. Zictal se levantó a su altura completa de 3 metros. Esto es absurdo, no pueden simplemente retirarse. Sus colonias existen en mundos otorgados por la Carta del Consejo. Su defensa depende de nuestras flotas. Sus economías están integradas con las nuestras. Esta es claramente otra táctica de negociación humana. Alan se permitió una pequeña sonrisa. No lo es para cuando termine de hablar. Las últimas naves de transporte humanas habrán partido del espacio del Consejo. Hemos evacuado cada asentamiento colonial y puesto de avanzada por nuestro propio poder nuestra flota que siempre han subestimado. Ya ha establecido nuevos territorios más allá de las fronteras del Consejo. Imposible, susurró otro consejero. Un sentimiento resonó por la sala. Hemos dejado atrás infraestructura básica para las especies nativas con las que nos hicimos amigos en los mundos que ayudamos a desarrollar. Todo lo demás, cada pieza de tecnología humana, cada innovación por la que nunca se nos dio el crédito apropiado, ha sido eliminada. Alan tomó un pequeño cristal de datos de su bolsillo y lo colocó en el podio. Este contiene la notificación formal de nuestra retirada como lo exige la Carta Fundacional, que ni siquiera usted puede ignorar. La humanidad trazará su propio rumbo. Con eso, Alan Pierce se giró y se alejó del podio tras él. El consejo se disolvió en el caos cuando las alarmas de emergencia comenzaron a sonar en toda la estación. Los primeros informes llegaban de toda la galaxia. Los humanos se habían ido.
Todos ellos y la galaxia pronto descubrirían cuánto habían dependido de la especie que nunca habían respetado verdaderamente. Nancy Mitchell estaba de pie al borde de lo que una vez fue la plaza central de la capital de Nueva Montana. El viento soplaba polvo a través de la plaza vacía donde hace solo una semana 500,000 de humanos habían vivido y trabajado como comandante del equipo de investigación del Consejo Galáctico. Había visto muchas cosas extrañas en su carrera, pero nada como esto. Es lo mismo en todas partes, dijo la comandante. Su asistente, un feroz alto de piel verde llamado Jerick, todos los asentamientos humanos en el planeta han sido completamente evacuados. Nancy asintió. Su corto cabello castaño ondeaba con la brisa. Había nacido en un mundo de consejo. Una de las pocas humanas que había elegido una carrera dentro de la burocracia del consejo en lugar de quedarse en el espacio humano ahora. Se preguntó si había tomado la decisión correcta. ¿Cuántas personas vivían en este mundo?, preguntó el consejero Dex, el representante oficial del consejo que había insistido en unirse a la investigación. Sus 4 ojos parpadearon rápidamente, una señal de angustia en su especie. Poco más de 12 millones. Nancy respondió. Todos desaparecieron en un periodo de 48 horas. No añadió que el consejo no se había dado cuenta hasta que fue demasiado tarde. Los satélites de monitoreo que deberían haber detectado un movimiento tan masivo de personas habían sido cegados de alguna manera. Caminaron por las calles vacías en silencio. El edificio permanecía intacto. Casas, tiendas, oficinas, pero despojado de cualquier cosa valiosa o avanzada. Sin computadoras, sin vehículos, sin maquinaria. Incluso las celdas de energía habían sido removidas de todos los dispositivos. No entiendo, dijo Dex, tocando un marco vacío que alguna vez albergó una terminal de información pública. ¿Cómo pudieron coordinar algo a esta escala sin que lo detectáramos? Nancy tenía sus sospechas, pero se las guardó para sí misma. Los humanos siempre habían sido más capaces de lo que el Consejo les atribuía. Había intentado advertir a su sub. Ediores sobre esto durante años. Llegaron al límite de lo que había sido el distrito industrial. Las enormes fábricas que habían producido de todo, desde componentes de naves espaciales hasta equipo médico, permanecieron en silencio. Las instalaciones de fabricación habían sido desmanteladas metódicamente, quedando solo las estructuras básicas. Miren esto, llamó uno de los miembros del equipo de inspección, un humano llamado Eric, que al igual que Nancy, había permanecido en el espacio de consejo, señaló un gran almacén en el límite del distrito. A diferencia de los demás, este edificio aún zumbaba con energía en su interior. Encontraron filas de simples máquinas, purificadores de agua, equipo médico básico, enriquecedores de suelo, y junto a cada uno había una nota escrita a mano en el idioma local de los Rees, la especie nativa de Nueva Montana. Eric tomó una de las notas y la leyó en voz alta para nuestros amigos los Rees, quienes compartieron su mundo con nosotros. Que estas herramientas los ayuden a prosperar en nuestra ausencia. ¿Dejaron equipo para los nativos?, preguntó Dex con tono sospechoso. Nancy asintió. Los humanos tenían buenas relaciones con los Rees. Los ayudaron a desarrollar su propia civilización, sin imponerles la cultura humana. A medida que exploraban más, descubrieron más obsequios que dejaron para la población local. Sistemas de irrigación para sus granjas, generadores de energía simples para sus aldeas, instalaciones médicas desprovistas de componentes avanzados, pero aún no suficientemente funcionales para satisfacer las necesidades básicas. Lo que no encontraron fue ningún rastro de tecnología humana, ni computadoras, ni sistemas de comunicación FTL, ni armas, ni sistemas de energía avanzados. Todo lo que había convertido a las colonias humanas en las potencias industriales del sector había desaparecido. El comandante Mitchell llamó a un miembro del equipo de inspección desde afuera. «Necesitas ver esto». Se apresuraron a encontrar un grupo de riesgos acercándose al almacén. Los nativos, seres delgados con piel suave y dorada y grandes y expresivos, los ojos se detuvieron al ver al equipo de consejo. «Ustedes no son los amigos del cielo», dijo el líder del grupo de riesgo, usando el nombre que les habían dado los humanos. «No», respondió Nancy. «Somos el Consejo Galáctico. Los humanos, los amigos del cielo se han ido». El líder de riesgo asintió. «No todos. Muchos riesgos van con los amigos del cielo a nuevas estrellas. Nos invitan a unirnos a su viaje. Algunos se quedan para cuidar nuestro mundo, otros van a ver nuevos mundos». La cubierta dio un paso al frente, tomando el control. «Eso es imposible».
Los humanos no podrían haber evacuado las especies nativas también. Su muñeca emitió un sonido como una suave risa. Los amigos del cielo tienen muchas naves grandes. Un consejo muy grande. Nunca veo al consejo. Nunca miro. Nancy se giró para ocultar su sonrisa. Ese era el problema. En resumen, el consejo nunca se había fijado realmente en lo que los humanos eran capaces de hacer hasta que fue demasiado tarde. Y ahora, con las colonias vacías como testimonio silencioso de la eficiencia humana, el consejo comenzaba a darse cuenta de cuánto habían subestimado a sus miembros fallecidos. Doug Freeman se frotó los ojos cansados mientras observaba la pantalla holográfica en el centro de inteligencia del consejo. Puntos rojos parpadeaban en el enorme mapa estelar, cada uno representando a un humano. Asentamiento que se había silenciado mientras el oficial de inteligencia principal asignado a la situación humana no había dormido en 3 días. ¿Cómo es posible?, preguntó el director Vaughan. Sus tentáculos se contraían de ansiedad. ¿Cómo no pudimos detectar un movimiento de esta magnitud? Doug suspiró. Era uno de los 5 humanos que quedaban en la división de inteligencia. De repente, todos querían sus opiniones. Durante años, sus informes sobre las capacidades humanas habían sido archivados e ignorados. Ahora no se cansaban de escuchar sus opiniones. Los humanos se han estado preparando para esto durante décadas, dijo Doug. Construyeron su flota de evacuación en secreto, disfrazando las naves como buques mineros, cargueros y yates privados. Cuando llegó la orden, estaban listos. La pantalla se actualizaba con los nuevos informes. Según los últimos datos, todos los humanos en el espacio de consejo, los 8.000 millones de ellos, repartidos en 73 mundos, habían desaparecido en un lapso de 72 horas. Sin previo aviso, sin pánico masivo, solo un éxodo cuidadosamente orquestado que tomó al Consejo Galáctico completamente por sorpresa. Pero nuestros sistemas de rastreo, Vaughan insistió, monitoramos todos los movimientos de naves grandes dentro del espacio de consejo. Es imposible que se muevan tantos. Personas sin ser detectadas. Doug abrió un archivo clasificado en su terminal hace 3 años. Presenté este informe sobre patrones de comunicación inusuales entre colonias humanas. Sospeché que estaban probando algún tipo de tecnología sigilosa que podría ocultar las señales de las naves. El informe fue descartado por especulativo y carente de pruebas. Bor tuvo la decencia de parecer avergonzado. Su especie, la piel azul, se oscureció. ¿Una señal de incomodidad? Eso no es lo peor. Continuó Doug escribiendo un nuevo comando. La pantalla cambió para mostrar docenas de mundos donde otras especies reportaban actividades inusuales. No solo los humanos se van. Un analista junior entró corriendo en la habitación, con sus antebrazos portando múltiples tabletas de datos. Señor, hemos confirmado informes de que el 87% de la flota comercial Lorai ha abandonado el espacio de consejo. Están siguiendo la misma trayectoria que las naves de evacuación humanas. La noticia fue un golpe físico. Los Laki eran maestros comerciantes que controlaban líneas de suministro vitales en toda la galaxia. Su partida causaría una perturbación económica inmediata. Los Lorai. La voz de Vaughan se elevó con incredulidad. Pero han sido miembros del Consejo durante milenios. Los Lorazi y los humanos han sido socios comerciales cercanos por más de un siglo. Doug explicó que los humanos los trataban como iguales cuando la mayoría de las especies del Consejo los menospreciaban por su cultura mercantil. El analista no había terminado. También tenemos informes de que un número significativo de unidades militares Dren han desaparecido de sus puestos asignados. Esta noticia fue aún más alarmante. Los Dren eran una especie guerrera que constituía una gran parte de las fuerzas de defensa del Consejo. Los Dren respetan la fuerza. Doug dijo que lucharon junto a los humanos en conflictos fronterizos. Hay un vínculo allí, señor. Otro analista llamó desde el otro lado del ala Academia de Ciencias. Fellows acaba de anunciar que el 80% de sus profesores y estudiantes emprenderán un viaje de investigación indefinido más allá de los límites del Consejo. Doug asintió sin sorprenderse. Los Fellows admiran la creatividad humana. Han estado frustrados por las restricciones del Consejo a la investigación colaborativa durante años, ya que los informes seguían llegando. O en un patrón. Surgieron especies que habían formado vínculos genuinos con los humanos. Aquellos que habían comerciado justamente con ellos lucharon a su lado o aprendieron de ellos. Ahora los seguían hacia lo desconocido. No especies enteras, sino porciones significativas de sus poblaciones. Aquellos que habían visto a los humanos como socios en lugar de herramientas.
Vaughan se desplomó en su silla, sus tentáculos colgando. El Consejo creía que la humanidad nos necesitaba para sobrevivir en la comunidad galáctica. Nunca consideramos que otras especies podrían elegir a la humanidad sobre el Consejo. Doug volvió a la pantalla y observó cómo aparecían más y más puntos rojos en mundos que nunca habían sido colonias humanas. El éxodo se extendía como una ola silenciosa por el espacio del Consejo. Ese siempre fue el error del Consejo. Doug dijo en voz baja: veías a los humanos como los recién llegados que necesitaban ganarse su lugar. ¿Nunca te diste cuenta de que estaban construyendo su propia comunidad, una relación a la vez, mientras el centro de inteligencia vibraba con una actividad frenética? Doug sabía que esto era solo el comienzo. El impacto total de la partida de la humanidad aún no se había sentido. Lori Bennett flotaba en gravedad cero en el centro del centro de control principal del astillero Próxima. Las luces de emergencia destellaban rojas contra las paredes de metal. Las alarmas sonaban desde múltiples estaciones. 6 meses después de que los humanos se fueran, la primera gran crisis había comenzado. Informe de estado. Lori llamó a su equipo de ingenieros como una de las pocas humanas que había elegido permanecer en el espacio del Consejo. La habían llevado rápidamente a los astilleros cuando el sistema comenzó a fallar. El soporte vital es estable, pero las líneas de producción 3 a 17 se han apagado por completo, informó Techla, un ingeniero de Vendar tipo Calamar. Los protocolos de mantenimiento de la IA están rechazando todos nuestros comandos de anulación. Lori se empujó hacia la terminal principal. Los astilleros Próxima estaban entre los más grandes del espacio del Consejo, responsables de construir y mantener casi el 30% de la flota de patrulla del Consejo. La instalación había sido diseñada y construida por humanos hace un siglo, pero el Consejo se había apropiado de ella bajo una ley de defensa de emergencia. Los ingenieros humanos se vieron obligados a entregar las instalaciones, pero se mantuvieron como trabajadores bajo la supervisión del Consejo. Ahora, esos ingenieros habían ido y los astilleros se estaban desmoronando. «Muéstreme la arquitectura del sistema», dijo Lori, mostrando la pantalla holográfica. La compleja red de sistemas interconectados apareció ante ella. Las advertencias rojas parpadearon por toda la pantalla. «El problema principal está en las rutinas de mantenimiento adaptativo», explicó Techla. Fueron diseñadas para aprender y evolucionar a medida que encontraban nuevos problemas sin que los programadores humanos actualizaran sus parámetros básicos. Han empezado a desviarse de su propósito original. Lori estudió el sistema. Había trabajado con ingenieros humanos antes de unirse a la división técnica del Consejo. Sabía cómo pensaban. El Consejo ordenó a los humanos que entregaran todas las especificaciones técnicas y los procedimientos operativos cuando tomaron el control de los astilleros. Sí, confirmó Velm, su supervisor traiano, que había llegado 1 hora después del inicio de la crisis. Tenemos la documentación completa. Lori rió con una breve y amarga risa. Ese es el problema. Los humanos te dan exactamente lo que pides y nada más. Amplió una sección de la arquitectura del sistema. Mire aquí. La documentación muestra la IA de mantenimiento como un solo sistema, pero estoy viendo al menos 3 sistemas interconectados con bucles de retroalimentación entre ellos. Velm se inclinó hacia adelante. Su cresta de la columna sensorial se puso rígida por la sorpresa. Eso no está en la documentación. Por supuesto que no. Lori dijo que el Consejo exigió las especificaciones, pero nunca preguntaron sobre la filosofía de diseño. Los humanos construyen sistemas complejos con principios simples y elegantes que les permiten adaptarse y autorrepararse. Entienden que la tecnología no es estática, necesita crecer y aprender. Señaló otra sección de la exhibición. Mira esto, es un módulo de aprendizaje que necesita aporte humano regular. No solo datos, sino enfoques creativos de resolución de problemas sin que el sistema comience a repetir soluciones antiguas hasta que ya no funcionen. ¿Puedes arreglarlo? Velm preguntó con un deje de desesperación en su voz. Lori negó con la cabeza. Puedo estabilizarla temporalmente, pero esta instalación fue diseñada para que ingenieros humanos interactúen constantemente con sus sistemas, enseñándoles, desafiándolas. La documentación muestra cómo operarla, pero no cómo cuidarla. Como para enfatizar su punto, otra alarma comenzó a sonar. Una sección de la pantalla cambió de rojo a negro cuando un módulo de producción completo se desconectó. El Consejo creía que podían tomar la tecnología humana y operarla ellos mismos. Lori dijo mientras trabajaba para contener la cascada de fallas. Nunca entendieron que nuestras mejores tecnologías son extensiones de nosotros mismos.
Nos necesitan tanto como nosotros los necesitamos a ellos. Durante las siguientes 12 horas, Lore y su equipo lograron estabilizar los sistemas críticos, pero más de la mitad de la capacidad de producción del astillero permaneció fuera de servicio. Informes similares llegaban de otras instalaciones del espacio de Consejo, operaciones mineras automatizadas, proyectos de terraformación, redes de comunicación, todas diseñadas por humanos, todas comenzando a fallar sin sus creadores. Cuando Lore finalmente regresó a sus aposentos para un breve descanso, su dispositivo de comunicación emitió un mensaje prioritario. El Consejo estaba llamando a todos los expertos técnicos humanos restantes para consultas de emergencia. Los astilleros de Próxima fueron solo el primer punto de crisis. Aparecían más cada día. El Consejo siempre había visto la tecnología humana como algo que simplemente podían tomar y usar. Ahora estaban descubriendo la verdad. Las mayores creaciones de la humanidad eran como seres vivos diseñados para crecer y evolucionar en asociación con sus creadores humanos. Sin esa asociación, comenzaban a marchitarse y morir. Y a medida que los astilleros fallaban, también lo hacía la capacidad del Consejo para mantener su flota de patrulla. La primera ficha de dominó en caer en lo que pronto se convertiría en una cascada de colapso. Peter Sullivan observó el caos desarrollarse en la sesión de emergencia del Consejo como uno de los pocos representantes humanos que habían elegido quedarse. Se había convertido en un asesor valioso y un blanco conveniente para la culpa. Había pasado un año desde la propia partida de la humanidad y la situación empeoraba cada día. Los centros médicos de Delvian en 3 sectores informaron un fracaso total de su bioarquitectura. Anunció un nervioso consejero Ta. Ciano, los componentes de tejido vivo están muriendo y no podemos reemplazarlos. Millones están perdiendo el acceso a la atención médica avanzada. Peter tomó notas en su tableta. Los centros médicos de Delvian usaban componentes biológicos cultivados a partir de plantillas diseñadas por genetistas humanos. Estas estructuras vivas podrían repararse ellos mismos y adaptarse a nuevos desafíos médicos, pero requerían protocolos de atención específicos que aparentemente no se habían documentado por completo antes del éxodo humano. La red de comunicación cuántica está experimentando cortes cada vez más frecuentes, informó otro consejero. Los tiempos de viaje entre sistemas se han duplicado porque las naves ya no pueden confiar en las actualizaciones de navegación en tiempo real. La red cuántica se había construido sobre principios descubiertos por físicos humanos hace décadas. El Consejo había reclamado la tecnología bajo su política de avance compartido, dando a los humanos un crédito mínimo por el avance. El alto consejero Sequeal golpeó su bastón ceremonial en el suelo. Sus escamas azules ahora pálidas por el estrés. Estos problemas son graves pero manejables. Lo que más me preocupa son los informes de nuestras regiones fronterizas. La pantalla en el centro de la cámara cambió para mostrar un mapa táctico del espacio de Consejo. Los marcadores rojos parpadearon a lo largo de las fronteras con el Imperio Krell. Antiguos enemigos que habían sido contenidos pero nunca derrotados. Se han detectado naves exploradoras Krell. Probando nuestros tiempos de respuesta, dijo el coordinador de defensa Vix antes de la partida humana. Nuestro tiempo de respuesta promedio a las incursiones fronterizas era de 12 minutos. Han pasado más de 40 minutos y los Krell lo han notado. Peter no estaba sorprendido. Los oficiales tácticos e ingenieros humanos habían sido fundamentales para mantener la red de defensa en su máxima eficiencia. Abordaron los problemas con una creatividad y adaptabilidad de la que otras especies a menudo carecían. ¿Qué pasa con los territorios humanos más allá del espacio de Consejo?, preguntó un representante de los Felos. ¿Hemos establecido contacto diplomático? Quizás estarían dispuestos a proporcionar asistencia técnica. Las escamas de Sigil se oscurecieron por la vergüenza. Hemos enviado 6 misiones diplomáticas a las regiones donde creemos que se han establecido. Ninguna ha regresado. Creemos que están siendo interceptados y devueltos en las fronteras de lo que ahora llaman la Alianza Humana. Peter sabía que esto era solo parcialmente cierto. 2 de esas misiones habían regresado, pero informaron que sus solicitudes de ayuda habían sido rechazadas cortésmente. El Consejo estaba ocultando este hecho, no dispuesto a admitir que los humanos simplemente se habían negado a ayudar. El representante Sullivan Seal se volvió hacia Peter. «Eres humano. Ayúdanos a entender por qué tu gente abandonaría la comunidad galáctica de esta manera. Seguramente deben ver que sus acciones están causando sufrimiento». Peter eligió sus palabras con cuidado. Mi gente le dio a este consejo décadas de advertencias. Presentamos miles de quejas formales. Sobre el trato injusto,
Presentamos cientos de propuestas de reforma, cada una ignorada o retrasada indefinidamente. Los humanos simplemente dejaron de creer que el cambio llegaría, pero la crisis actual comenzó. Otro consejero es exactamente lo que la humanidad predijo. Peter interrumpió. Les dijimos que se estaban volviendo demasiado dependientes de la innovación humana sin darles un reconocimiento ni una compensación justa. Advertimos que esta dependencia era peligrosa. El Consejo decidió no escuchar. La Cámara guardó silencio sobre las grandes pantallas que los rodeaban. Cada minuto aparecían más informes de fallos del sistema. Los centros médicos de bioarquitectura, la red de comunicación cuántica, la red de defensa, los sistemas agrícolas automatizados en docenas de mundos, los sistemas de control climático en planetas terraformados, todos diseñados por humanos, todos comenzando a fallar sin el mantenimiento de sus creadores. Lo más alarmante de todo eran los informes sobre el Imperio Krell. Sus naves se acercaban a las fronteras del Consejo cada día, probando las defensas, midiendo los tiempos de respuesta. Podían percibir la debilidad. Nunca nos dimos cuenta, dijo un consejero anciano, hablando por primera vez, de lo importantes que se habían vuelto los humanos para nuestra civilización. No eran solo participantes, se habían convertido en su fundamento. Peter miró a su alrededor, a los rostros preocupados, y pensó en las colonias humanas que ahora prosperaban más allá del espacio del Consejo. Su gente había advertido. El Consejo durante años había esperado que este día llegara, y ahora que había llegado, se preguntaba si ya era demasiado tarde para que el Consejo se reconciliara. Karen Gual se encontraba en el puente de la nave diplomática del Consejo, el corazón de la unidad, observando pasar a las estrellas mientras viajaban por las regiones inexploradas más allá del espacio del Consejo. Como alta consejera, nunca había esperado liderar una misión tan desesperada como esta, pero los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Nos acercamos a las coordenadas, informó la alta consejera. El oficial de navegación, un nervioso traciano llamado Mel, los escáneres de largo alcance no muestran signos de actividad. Karen asintió durante 3 semanas. Habían seguido rumores e informes dispersos sobre donde la humanidad podría haber establecido sus nuevos territorios. Su flota diplomática constaba de 5 naves que transportaban representantes de todas las especies principales del Consejo. Su misión era simple: encontrar a los humanos y convencerlos de regresar o, al menos, ayudar al Consejo a lidiar con su creciente crisis. Esperen, llamó el operador de sensor. Detecto naves que se acercan a alta velocidad. Configuración desconocida. Antes de que Karen pudiera responder, una docena de elegantes naves aparecieron a su alrededor, pareciendo materializarse de la nada. No se parecían a ninguna nave que Karen hubiera visto antes. Diseños lisos y elegantes, sin puertos de armas visibles, pero de alguna manera irradiaban. Poder y capacidad, estamos siendo aclamados, dijo el oficial de comunicaciones en la pantalla. Karen ordenó enderezarse su túnica formal. La pantalla se activó para mostrar ahora un rostro humano, un hombre de unos 50 años con piel oscura y ojos tranquilos vistiendo un uniforme gris simple sin insignias de rango. Este es el almirante de flota Sam Davis de la Alianza Humana. Dijo: usted ha ingresado a espacio protegido. Diga su asunto. Karen dio un paso al frente. Alta consejera Karen Gual del Consejo Galáctico, venimos buscando dialogar con el gobierno humano. La expresión de Sam permaneció neutral. El Consejo ignoró el diálogo con humanos por siglos. ¿Qué ha cambiado? Karen se tragó su orgullo. Necesitamos su ayuda desde su partida. Los sistemas críticos en el espacio del Consejo han comenzado a fallar. El Imperio Krell siente nuestra debilidad y se prepara para la guerra. Siguió un momento de silencio. Luego Sam asintió levemente. Pueden proceder a estas coordenadas. Una pequeña delegación. Solo usted y 5 personas más. La transmisión terminó y aparecieron nuevos datos de navegación en sus pantallas. 6 horas después. Karen y 5 representantes cuidadosamente elegidos abordaron una lanzadera y siguieron una nave de escolta humana hasta una enorme estación espacial. La estructura no se parecía a nada que ella hubiera visto jamás. Un vasto diseño en forma de rueda que parecía estar parcialmente compuesto de material vivo, con jardines visibles a través de enormes secciones transparentes. El almirante Davis los recibió en una sencilla sala de reuniones. «Bienvenidos a la estación Alianza 1», dijo sin calidez. «Por favor, tomen asiento». Mientras se sentaban alrededor de una mesa circular, Karen pronunció el discurso que había preparado, ofreciendo concesiones sin precedentes: un puesto permanente en el Alto Consejo, derechos para compartir tecnología, gobierno autónomo sobre sus antiguos sectores e incluso reparaciones por injusticias pasadas.
Sam escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, él simplemente dijo, «Eso podría haber significado algo en su momento, ahora que hemos construido algo mejor». Hizo un gesto y una pared de la sala se volvió transparente, revelando un vasto atrio más allá. Los humanos trabajaban junto a docenas de otras especies, algunas del espacio de consejo, otras completamente desconocidas para Karen. Se movían con determinación y energía, sin las rígidas jerarquías tan comunes en las operaciones de consejo. Esta estación es una de las 50 que hemos construido en el último año. Sam explicó que nuestra nueva alianza incluye 17 antiguas especies del Consejo y 12 civilizaciones previamente desconocidas de más allá de sus fronteras. Pero los Krell... Karen comenzó. «Conocemos los movimientos Krell», interrumpió Sam. «Tenemos nuestros propios sistemas de monitoreo. Los Krell siempre han respetado la fuerza y despreciado la debilidad. El Consejo está demostrando debilidad». Karen sintió un arrebato de ira. «Estás diciendo que no harás nada mientras miles de millones sufren si los Krell atacan». La expresión de Sam se suavizó un poco. «Estoy diciendo que la vieja relación entre los humanos y el Consejo ha terminado. Si el Consejo quiere ayuda, será como iguales, no como superiores que buscan la ayuda de aquellos a los que siempre han subestimado». Se puso de pie y caminó hacia la ventana, señalando la bulliciosa actividad que había más allá. «Miren lo que hemos construido en solo un año sin las restricciones y la política de consejo. Las especies colaboran como verdaderos iguales aquí, compartiendo conocimiento libremente y defendiéndose mutuamente, no por obligación, sino por genuino respeto mutuo». Karen miró la vibrante comunidad más allá de cristal y sintió una profunda vergüenza. Lo que Sam le mostró no era solo una nueva alianza política, era una comunidad genuina, algo que el Consejo había afirmado ser pero que nunca logró realmente. «¿Qué se necesitaría?», preguntó en voz baja, «para que el Consejo se convierta en parte de esta nueva alianza». Sam se volvió hacia ella, sus ojos serios. «Esa es la primera pregunta correcta que has hecho. Comencemos por ahí». Greg Daniel se agazapó detrás de las ruinas de lo que una vez fue una hermosa fuente en la plaza central de Century Prime. 2 años después de la partida de la humanidad, los peores temores del Consejo se habían hecho realidad. El Imperio Krell había lanzado una ofensiva masiva contra el espacio de Consejo y los sistemas de defensa que operaban con apenas un 40% de eficiencia sin mantenimiento humano se habían derrumbado bajo el asalto como un antropólogo humano que había elegido quedarse para documentar la transición. Greg nunca había esperado encontrarse atrapado en medio de una brutal invasión. Había estado en Centauri Prime investigando cómo difieren las especies NT, se estaban adaptando a la ausencia de la humanidad cuando las primeras naves de guerra Krell aparecieron en el cielo. «Mantén la cabeza baja», susurró Nara, una joven médica sataní que había estado trabajando en un hospital cercano cuando comenzó el ataque. Su piel azul pálida estaba manchada de tierra y hollín. Sus grandes ojos abiertos por el miedo, Greg revisó su dispositivo de grabación para asegurarse de que todavía estuviera recopilando datos. Había prometido documentar ese periodo de la historia y tenía la intención de cumplir esa promesa incluso si pudiera costarle la vida. Un escuadrón de fuerzas de defensa del Consejo pasó corriendo por su escondite, sus movimientos desorganizados y presas del pánico. Las fuerzas terrestres Krell habían aterrizado hace 1 hora y la lucha había sido brutal y unilateral. «¿Por qué no mantienen la formación?», Nar preguntó mientras observaba cómo se dispersaban las tropas del Consejo. Greg negó con la cabeza. Los oficiales tácticos humanos solían entrenar a las fuerzas de defensa en patrones de respuesta adaptativos. Sin ellos, habían recurrido a la doctrina militar tradicional del Consejo, formaciones rígidas y respuestas planificadas, y eso no funciona contra los Krell. Los Krell usaban tácticas de batalla fluidas que cambiaban constantemente. Los humanos eran buenos para contrarrestar eso porque pensamos de manera similar, adaptándonos e improvisando sobre la marcha. Durante décadas, los comandantes humanos lidiaron fácilmente con las estrategias de Krell. Ahora no necesitaba terminar el pensamiento. La evidencia los rodeaba. Los edificios en llamas y los cuerpos tirados en las calles. Una explosión masiva sacudió el suelo y alzaron la vista para ver una de las últimas torres de defensa del Consejo derrumbarse en llamas. «Tenemos que llegar al punto de evacuación», dijo Greg, consultando su mapa. «El Consejo se está retirando de este sector». Se movieron con cuidado por las ruinas de la otrora hermosa ciudad, evitando las patrullas Krell y ayudando a los civiles heridos que encontraron en el camino. Greg no pudo evitar notar cómo las diversas especies del Consejo luchaban por trabajar juntas en la crisis y mediadores humanos que a menudo, superando brechas culturales,
Viejos prejuicios y dificultades de comunicación resurgieron en el peor momento. En un centro de mando improvisado en una estación de tránsito subterránea, encontraron a un comandante de consejo intentando desesperadamente coordinar las fuerzas de defensa restantes. «Es inútil», decía el comandante por un dispositivo de comunicación. «Sus formaciones cambian constantemente. Cuando nos adaptamos a una estrategia, cambian a otra. Sin las simulaciones tácticas humanas, no podemos predecir sus movimientos». Greg se acercó al comandante, quien lo miró con repentina esperanza. «¿Eres humano? ¿Puedes ayudarnos a contrarrestar las tácticas Krell?» «Soy antropólogo, no soldado», Greg explicó, «pero te aseguro que estás malinterpretando esto. El enfoque del Consejo para la Guerra siempre se ha basado en la ejecución perfecta de estrategias preplanificadas que nunca funcionarán contra los Krell. Entonces, ¿qué hará el comandante?», exigió improvisación, Creativi. «Dad, dejar que los oficiales de campo tomen decisiones basadas en la situación inmediata en lugar de esperar órdenes de la cadena de mando. Así es como los humanos siempre han luchado». El comandante parecía confundido y frustrado. «Así no es como funciona el ejército de consejo. Hay una cadena de mando, protocolos, procedimientos adecuados, y por eso. Estás perdiendo», dijo Greg en voz baja mientras continuaban hacia el punto de evacuación. Greg usó su canal seguro para transmitir al espacio humano registros detallados de todo lo que presenciaba. Incluía las desesperadas súplicas de ayuda que había escuchado de especies que alguna vez menospreciaron a la humanidad, el caos causado por el fallo de los sistemas mantenidos por humanos y el pensamiento rígido que ahora demostraba ser incapaz de adaptarse a la crisis. Cuando finalmente llegaron a las naves de evacuación, Greg tomó una decisión difícil. Cedió su lugar a un niño satánico herido y se quedó para continuar con su documentación. «¿Estás seguro?», preguntó mientras subía a la nave. Greg asintió, pensando en todos los representantes del Consejo que habían descartado a la humanidad como impredecible y caótica. Alguien tiene que dar testimonio de lo que sucede cuando se elimina el caos y la imprevisibilidad de la ecuación. Mientras las naves de evacuación partían y Krell, las fuerzas avanzaron por la ciudad. Greg continuó grabando. El Consejo estaba aprendiendo una lección dolorosa. Nunca habían valorado realmente lo que hacía diferentes a los humanos hasta que esas diferencias desaparecieron. Olivia Martínez estaba de pie junto a la gran ventana de observación en la sede de la Alianza Humana observando una pantalla holográfica del antiguo espacio del Consejo. Las áreas rojas mostraban regiones conquistadas por el Imperio Krell que ahora cubrían casi el 30% de lo que una vez fue territorio del Consejo. Las áreas amarillas indicaban sistemas en crisis o bajo amenaza inminente. Las pequeñas áreas de regiones verdes estables y seguras se reducían día a día. Habían pasado 5 años desde que la humanidad se alejó del Consejo Galáctico. En ese tiempo, la Alianza Humana había florecido más allá de las expectativas de todos. Su nueva coalición de mundos operaba sobre principios de respeto mutuo y cooperación genuinas en los protocolos restrictivos del Consejo. La tecnología había avanzado a un ritmo sin precedentes. Se habían formado nuevas amistades entre especies que apenas habían interactuado bajo el gobierno del Consejo. «Las últimas naves de refugiados han llegado a la estación de pesaje 7», informó Jack Thompson, el coordinador de defensa de la Alianza, mientras se unía a ella en la ventana. «Otros 3 millones de seres desplazados de los sectores Centauri». Olivia sintió con la cabeza con seriedad. Sus ojos oscuros preguntaban, «¿Cuántos más podemos acomodar?». «Estamos expandiendo las áreas de habitación en todas las estaciones fronterizas, pero los números siguen creciendo». Jack dijo que los Krell no solo están conquistando, sino que están desplazando poblaciones enteras. Un mensajero se acercó con una tableta de datos. «Transmisión urgente de Greg Daniels en Próxima 4». Olivia activó la tableta. El rostro de Greg parecía cansado y mucho mayor que cuando decidió quedarse en el espacio de consejo. Como observador, detrás de podían ver refugios improvisados llenos de civiles heridos de docenas de especies. Las fuerzas de defensa del Consejo han abandonado el sector Próxima. Greg informó que las bajas civiles están aumentando. Los suministros médicos están críticamente bajos. Los Krell llegarán en unos días. Hizo una pausa. Su expresión era sombría. Los refugiados siguen preguntando cuándo volverá la humanidad para ayudarlos. Creen que eres su única esperanza. Después de que terminó la transmisión, Olivia y Jack guardaron silencio por un largo momento. «Todavía creen que nos fuimos por despecho», dijo Olivia, estudiando finalmente los informes de los mundos de consejo en crisis. «Quizás algunos lo hicimos», respondió Jack,
pero la mayoría solo quería construir algo mejor. Hizo un gesto hacia la ventana donde podían ver una de sus nuevas ciudades extendiéndose por la superficie de la estación. Humanos trabajando junto a antiguas especies de Consejo y nuevos aliados que habían descubierto más allá del espacio del Consejo. El Consejo nunca nos entendió. Jack continuó. Vieron nuestra adaptabilidad como caótica, nuestra creatividad como disruptiva, nuestra voluntad de formar vínculos con otras especies como ingenua. Nunca valoraron lo que ofrecíamos hasta que desapareció. Olivia se giró para mirar el mapa de nuevo. Aparecían más áreas rojas a medida que continuaba el avance de los Krell. Miles de millones de vidas estaban en riesgo. Seres que una vez fueron parte de un sistema que maltrató a la humanidad durante siglos. El representante del Consejo han solicitado otra reunión. Jack dijo que ofrecen disolver el Consejo por completo y unirse a la Alianza como miembros iguales y ayudamos a detener a los Krell. Después de todo este tiempo, finalmente entienden lo que siempre quisimos. Olivia dijo en voz baja, igualdad, respeto, verdadera colaboración. Jack se acercó al mapa estudiando los movimientos de refugiados y los colapsos de las defensas. Tenemos la capacidad de flota para cambiar el rumbo contra los Krell. Nuestra nueva tecnología de escudos por sí sola cambiaría el equilibrio de poder. La pregunta no es si podemos ayudarlos. Olivia dijo, si no deberíamos. Ambos conocían el debate que se había estado desatando en toda la alianza. Algunos humanos y sus aliados argumentaban que el Consejo merecía sufrir las consecuencias de siglos de arrogancia y explotación. Otros creían que permitir que miles de millones sufrieran bajo la ocupación Krell traicionaría los principios sobre los que se fundó la alianza. El Consejo nunca nos entendió, dijo Jack de nuevo, pero esta vez con un tono diferente. No ayudamos a los demás porque se lo merezcan. Ayudamos porque eso es lo que somos. Olivia asintió y activó el sistema de comunicación a través del espacio humano. La flota de la Alianza comenzó los preparativos para el despliegue. La humanidad regresaría al espacio de Consejo no como miembros buscando aprobación, sino como iguales ofreciendo salvación en sus propios términos. El mensaje a Consejo fue breve. Sobreviviremos a esto. Entonces los ayudaremos a construir algo que valga la pena ser parte. La respuesta fue respondida casi de inmediato. Gracias. Estamos listos para escuchar ahora que la enorme flota de la Alianza comenzó a reunirse. Olivia miró las estrellas. El Consejo nunca había respetado verdaderamente a la humanidad hasta que se alejaron. Ahora, al regresar para ayudar incluso a aquellos que nunca los habían valorado, la humanidad demostraría la verdadera fuerza que el Consejo nunca había entendido, no su tecnología o ingenio, sino su capacidad tanto para la independencia como para la compasión. La galaxia Inong estaba a punto de aprender que los humanos estaban en su punto más formidable.